Esta noche estamos terminando nuestra serie en el libro de Ruth, así que voy a pedirles, si tienen su Biblia, que la abran en Ruth capítulo 4 y vamos a leer los últimos versos, del verso 13 en adelante. Amén. Ruth capítulo 4, del 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama te ha dado a luz, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, porque nos has permitido el privilegio de estar en tu casa. Te hemos alabado, te hemos glorificado. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Siempre, Señor, tienes una palabra para nosotros. Dios mío, una palabra de aliento, una palabra de bendición y también de exhortación muchas veces. Ayúdanos en esta noche, Padre. Gracias por mis hermanos que están aquí, los que no pudieron llegar en esta noche. Te pido que tú los guardes, que tú los bendigas, y que este próximo domingo los podamos ver aquí en tu casa, Padre. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Pues es un poco extraño, ¿verdad?, la manera en que termina el libro de Ruth. Termina con una genealogía. Pero vamos a ver que es algo muy, pero muy importante. ¿Y por qué está este final así? Bueno, hay una frase que es muy conocida, es: y vivieron felices para siempre. Y vivieron felices para siempre. O sea que así es como los cuentos están supuestos, ¿verdad?, a terminar. Nos gustan a nosotros cuando la historia tiene muchos giros y vueltas, y justo cuando tú piensas que todo está perdido, de alguna manera los buenos resurgen y salen victoriosos. Sin embargo, hermanos, todos sabemos, ¿verdad?, que la vida no es un cuento de hadas. Pensemos, o podríamos decir que nos regocijamos cuando el caballero rescata, ¿verdad?, a la bella princesa de las garras del ladrón. Sin embargo, hermanos, no hay muchos caballeros en la vida real, y aunque los hubiera, quizás no todos son tan valientes, y algunos de ellos corren de la batalla. Cada princesa quiere ser rescatada. Algunas veces no sucede así, y algunas veces el dragón gana, y así es como sucede en la vida real. Pero hay tiempos en que las cosas trabajan al final. Algunas veces el hombre y la mujer terminan juntos a pesar de todos los giros y las vueltas del destino. Y eso es lo que pasó, hermanos, en el libro de Ruth. Lo que empezó con tristeza terminó con gozo. ¿Se acuerdan, hermanos, hace varias semanas, bueno, fueron 8 semanas estas, cuando empezamos este libro? ¿Cómo empieza esto, verdad? Empieza con una tragedia. Pues ellos se van, ¿verdad?, a Moab. Después ahí, en los primeros versículos, es toda una tragedia, porque se salen de su tierra, de Belén, se van a Moab. Luego ahí, inexplicablemente, muere Elimelech, mueren sus 2 hijos. O sea que toda una tragedia.
Pero hermanos, lo que empezó con tristeza, con tragedia, terminó con gozo. En el principio, el hombre y la mujer no se conocían. De hecho, no había manera de que pudieran conocerse, ¿verdad? Ruth con Boaz. Mucho menos podíamos pensar de que pudieran llegar a ser marido y mujer. Pero eso es lo que pasó. Entonces, el último párrafo del libro resume todo, haciendo de esta una de las más grandes historias jamás contadas. Yo sé, hermanos, que muchos o la mayoría de ustedes tal vez ya leyó el libro de Ruth, pero siempre hay algo cada vez, ¿verdad? Hay algo que Dios nos quiere dar, algo nuevo que Dios quiere poner, y esperamos que en esta noche Dios ponga algo nuevo en tu corazón. Entonces, vuelvo a repetir, el último párrafo del libro resume todo, haciendo de esta una de las más grandes historias jamás contadas, pero necesitamos, hermanos, leer hasta el fin, porque hay un giro final en los últimos versos que va a sorprender a Ruth y a Boaz. Hermanos, cuando Dios está en el asunto, esa frase de felices para siempre tiene un significado totalmente nuevo. Hermanos, esa parte para siempre, se extiende de Ruth y Boaz hacia otra joven pareja en un establo en Belén 1000 años después. O sea que hablando de finales felices, podemos pensar que este final sí es un final feliz. Los últimos versos, hermanos, de Ruth 4 nos introducen a 3 escenas que nos muestran el final feliz que Dios siempre intentó. Fíjense, verso 13. Boaz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Después de construir en los capítulos anteriores, el escritor usa solo una oración para resumir la boda, la consumación de la boda y el nacimiento de su hijo. 3 cosas, fíjense, pasaron enseguida una de la otra. Boaz se casó con Ruth, Ruth se embarazó, Ruth dio a luz. O sea, lo pone, verán, como muy rápido, eso pasó así, pero son cosas muy importantes. Ahora, ¿por qué no se nos dice más acerca de esos eventos gozosos? Porque quizás los eventos por sí mismos, hermanos, apuntan a algo mucho más grande. Este libro se trata de algo más que una antigua historia de amor. Después de que Boaz y Ruth terminaron como esposo y esposa, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Esos eventos, hermanos, tan importantes como son, no son los puntos principales. O sea, Dios tiene algo más. Este verso 13 que leímos, hermano, nos recuerda cómo Dios obró a través de lo ordinario para cumplir sus propósitos. O sea que no es como si Boaz le dijo a Ruth, mira, vamos a casarnos y tener un bebé para que tú seas la bisabuela del rey David. O sea, no, ninguno de ellos sabía nada acerca de David. Mucho menos ellos podían imaginarse que un bebé nacido de una virgen 1000 años después sería el salvador del mundo. Boaz, hermanos, y Ruth no tenían la intención de ser parte del árbol genealógico o del árbol familiar de Jesús, allí en Mateo capítulo 1. Ellos se enamoraron, ellos se casaron, luego tuvieron un niño, y hermanos, así es como se supone que pasó. O sea, el libro de Ruth no menciona despedidas de solteros o algún detalle del día de la boda. Yo creo que, o estoy seguro de que fue una celebración muy feliz, ¿verdad? Pero ese hecho no es mencionado aquí. Dios juntó a esta singular pareja como parte de su gran plan. Cuando ellos consumaron su matrimonio, ellos no tenían ni idea del significado que esto tendría para el futuro. O sea, ellos simplemente estaban haciendo lo que los matrimonios han hecho desde el principio de los tiempos. Y así es, hermanos, como la vida
trabaja. Así es como la vida trabaja. Tomamos el próximo paso delante de nosotros, enfrentamos obstáculos inesperados, caminamos en fe y luego dejamos el resto en las manos de Dios. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Tengamos cuidado de no caer en la tentación de entender a Dios, porque no podemos, hermanos. Y eso sencillamente nos lleva a perder el tiempo y perder oportunidades. Fíjese, un pastor le escribió a Dallas Willard. Dallas Willard es un autor de temas relacionados con la vida espiritual, muy interesante este autor. Y un pastor le escribió a este hombre acerca de ciertos problemas que él estaba enfrentando en su iglesia. Y le escribió una carta muy extensa, esperando que este conocido autor podría darle algún consejo sabio. Entonces, cuando él no recibió respuesta inmediata, este hombre se apenó un poco, ¿verdad?, de haberle escrito tan extensa carta a un hombre tan ocupado que realmente él casi ni conocía. Los días pasaron y este pastor se olvidó de la carta, pero un día un pequeño sobre apareció en su correo y este hombre, Dallas Willard, le había contestado. Y no solo era una carta corta, sino que sencillamente era un párrafo. Y fíjense lo que decía el párrafo. Después de todo lo que este pastor le había contado, que le diera consejos y todo, lo único que le escribió fue: gracias por tu carta, no te preocupes tanto por lo que otros piensan. Solo levántate cada día y haz lo que crees que Dios quiere que hagas. O sea, este hombre dijo que fue exactamente lo que necesitaba oír. O sea, algunas veces, hermanos, el mejor consejo es el más simple. Boaz y Ruth necesitaban casarse y tener un bebé. Esa era la voluntad de Dios para ellos. Ellos no conocían todo lo demás y no trataron de entenderlo tampoco. Ahora, del verso 14 al 17 dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Esa parte, hermanos, donde dice: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Bueno, decimos, ¿qué es eso? ¿Verdad? Bueno, hay varias, en otras traducciones, por ejemplo, una traducción dice: Noemí tomó al hijo en sus brazos y se encargó de criarlo. Otra versión dice: lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. O sea que ese es el final feliz de Noemí. Cuando, hermanos, recordamos que el libro empieza y termina con Noemí, tenemos entonces una idea de la gran fotografía. La mujer que dijo que se había ido llena y había vuelto vacía, ¿se acuerdan que ella declaró eso? Esta mujer ahora tiene sus brazos llenos, ¿verdad?, con su nieto. La mujer que se llamó a sí misma amarga, porque se acuerdan que dijo: no me llaméis, ¿verdad?, Noemí, sino que llamadme Mara, o sea, amarga. Ahora esta mujer se regocija en la provisión de Dios. Las mujeres de Belén ahora aquí hacen 2 importantes proclamaciones, fíjense. En primer lugar, ellas llaman a Obed el redentor, ¿verdad?, para tu alma o para tu familia. Y esa es la misma palabra, hermanos, que Boaz usó para describirse a sí mismo. Significa que este pequeño niño va a llevar el nombre de Elimelech y Malón, el padre y el hijo quienes murieron en Moab. Y cuando este niño pequeño crezca, él protegerá a Noemí en su vejez. Más que eso, él renovará a Noemí dándole esperanza en sus años finales. Ella morirá,
pero la línea familiar continuará. Hermanos, nosotros venimos y nos vamos, pero los propósitos de Dios cubren las generaciones venideras. O sea que sigue eso. En segundo lugar, ellas llamaron a Ruth mejor que 7 hijos, ¿verdad? Dice ahí. Ella te es mejor que 7 hijos. O sea, ¿qué significa esto? Después de dejar a su familia en Moab, Ruth, hermano, recibe una nueva familia en una nueva tierra. Por haber jurado lealtad a Noemí y al Dios de Noemí, ella recibió la bendición del pacto, ¿verdad?, que Dios hizo con Israel. Su amor leal por Noemí retrata el amor leal de Dios por sus hijos. Y eso es mejor, ¿verdad? Y mucho más remarcable que tener 7 hijos. Las mujeres, ¿verdad?, en ese texto dice que nombraron al niño Obed, el cual es ese nombre Obed, es el nombre corto de Abdías, que quiere decir siervo del Señor. O sea, él servirá al Señor sirviendo a Noemí en su vejez. Al pasar los años, él se casará y su esposa dará a luz un hijo llamado Isaí, y este hombre Isaí tendrá un hijo llamado David. Obed no solo servirá a su propia generación, sino que su nieto crecerá para ser el más grande rey de Israel, o sea, el rey David. Ahora, algunas personas, hermanos, tienen problemas con la manera en que termina el libro. Vamos a verlo. Verso 18 dice: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. O sea que, como que no parece esto como muy excitante para nosotros, ¿verdad? No es como nosotros tal vez hubiéramos deseado terminar el libro de Ruth. Aquí tal vez es donde nosotros tal vez insertaríamos la frase, ¿verdad? Y Ruth y Boaz vivieron felices para siempre. O sea que para nosotros tal vez sería ese es un gran final, ¿verdad? O sea, queremos que nuestros cuentos de hadas tengan finales felices. Pero el libro, hermanos, termina con una genealogía. ¿Por qué pasó eso, hermanos? ¿Por qué? Dios, hermanos, quiere que sepamos que algo más grande está pasando aquí. Nosotros no sabemos si de hecho Ruth y Boaz vivieron felices para siempre, ¿verdad? No lo sabemos. Probablemente fue así. Y no hay duda, ¿verdad?, de que ellos se gozaron viendo crecer a su hijo Obed y mirando el gozo en los ojos de Noemí mientras que ella jugaba con su nieto. Asumimos, ¿verdad?, que eso pasó. Y no hay razón para pensar otra cosa, pero la Biblia no lo menciona. El héroe, hermanos, del libro de Ruth no es Ruth, ni tampoco es Boaz, ni tampoco es Noemí, ni tampoco es Obed. Hermanos, el héroe de la historia es Dios, es Dios. Pero quiero que pienses esto, hermanos. ¿De cuántos milagros leemos en este libro? No hay ninguno. ¿Cuántas veces Dios habló audiblemente aquí en este libro? Ni una vez. No hay zarzas ardiendo, no hay voces hablando del cielo, las aguas no se partieron, las murallas no cayeron, no hubo hachas flotando, no hay muertos resucitados. La vida en Belén continuó como estaba desde el principio. O sea, no hay milagros en el libro de Ruth. O sea, eso es lo maravilloso de esta historia. Dios, hermanos, cumple sus propósitos a través del proceso normal de la vida. La historia empieza con una nota pesimista, con un hambre, ¿verdad?, un viaje imprudente, 3 tumbas en Moab. Cuando dos viudas se presentaron en Belén, su futuro se miraba desolado. Luego un día, al parecer por casualidad, Ruth termina en el campo de Boaz.
De ese afortunado suceso, la historia se mueve hacia una nueva dirección. Una amistad da luz a un romance, un encuentro de medianoche lo lleva a una proposición, un inteligente trato le da voz el derecho de casarse con Ruth y luego nace Obed. Entonces la pregunta está, ¿en dónde está el milagro en todo esto? Bueno, la respuesta es, el milagro, podemos decir esto, el milagro no está en ninguna parte y a la vez está en todas partes también. O sea, Dios está obrando detrás de las escenas, orquestando cada detalle para que cada persona en la historia haga exactamente lo que ellos están supuestos a hacer. Y aún así, todos ellos terminan exactamente en donde Dios intentó que estuvieran. O sea que la historia completa, hermanos, es un milagro ordinario, lo cual es exactamente como Dios obra en nuestra vida. Así es como Dios obra en tu vida y en mi vida. Y eso nos trae a la genealogía al final del libro. Lo que parece ser algo sin rumbo, algo estancado, nos muestra, fíjense, lo moral, lo virtuoso de esta historia. Dios, hermanos, obra en maneras únicas a través de eventos inesperados para traer a una mujer moabita llamada Ruth al árbol familiar del rey David. Fíjense, hermanos, cuando Mateo escribe su evangelio, él empieza de esta manera. Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, eso hace, hermanos, a Jesús un descendiente físico de los dos grandes hombres y también nombres en la historia judía, o sea, Abraham y David. Pero hay muchas generaciones entre Abraham y David. ¿Cómo conectamos entonces ese espacio? Mateo 1, del 3 al 6, repite la genealogía de Ruth 4, del 18 al 22. O sea que así es como Ruth termina en el árbol genealógico, en el árbol familiar de Jesús. Cuando esta historia empieza, a Ruth no se le podía encontrar en ningún lado, ¿verdad? Ella está en Moab, sabiendo muy poco o soñando muy poco acerca del extraño camino que su vida estaba a punto de tomar. Pero Dios, hermanos, lo sabía todo. Nada de lo que pasa en esta historia simplemente pasa. Todo, hermanos, es parte del plan de Dios. Cuando la historia termina, Ruth ha aparecido en el trasfondo. Ella y vos han levantado a su hijo Obed bajo la mirada cuidadosa de Noemí. Eso es todo lo que sabemos, porque es todo lo que podemos ver. Ahora, cuando leemos las Escrituras, vemos un río de historias conectadas, ¿verdad?, que fluye de Génesis a Apocalipsis, cubriendo miles de años y cientos de generaciones. Y aunque la Biblia, hermanos, contiene 66 libros escritos por diferentes autores por aproximadamente 1000 años, tiene un solo mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, es el plan de Dios para traer salvación al mundo a través de Jesucristo. O sea, todo en la Biblia se acomoda alrededor de ese gran tema. Hermanos, aprendemos una importante lección de todo esto. Realmente vemos todo lo que Dios intenta hacer basados en lo que nos pasa. Fíjese, así como Ruth no sabía nada acerca de David y Jesús, nosotros, hermanos, no sabemos nada acerca de cómo Dios va a usar lo bueno y lo malo, ¿verdad?, que nos pasarán 500 años adelante. O sea, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Algunas cosas no nos hacen sentido ahora y quizás no nos seguirán haciendo sentido hasta el día en que nosotros muramos. Pero Dios va a darle sentido después. Por eso es que es importante, hermanos, que nosotros sigamos fieles. No importa lo que te esté pasando en este tiempo. Sigue adelante porque tú no sabes, ¿verdad?, qué es lo que Dios va a hacer.
¿Se acuerdan que hace un tiempo hablamos, cuando en uno de los temas, hablamos acerca de Orfa? Bueno, la mencionamos un poco. Orfa desapareció, ¿verdad? Se bajó de la historia cuando ella decidió quedarse en Moab. O sea, se bajó de la historia. Y nunca más volvimos a saber nada de ella, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros podamos seguir adelante. No importa la circunstancia. Yo sé que a veces la vida no es tan fácil, ¿verdad? Pero no sabemos lo que viene adelante. Si nosotros seguimos adelante, Ruth hizo lo correcto, ¿verdad? Ella con todo su corazón le confesó a Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, nada me va a apartar de ti. Y miren, todo se conjuntó para que llegara a esto. Entonces, en ocasiones, algunas cosas no nos hacen sentido. Y quizás no nos seguirán haciendo sentido, como dije, hasta el día en que muramos, pero Dios va a darle sentido después. Dios, hermanos, no tiene finales sueltos o negocios no terminados. Pero a menudo nos parece que es así. Hermano, la historia de Ruth nos enseña que Dios sabe lo que está haciendo, aun cuando nosotros no tenemos ni idea. Es otra de las cosas que aprendemos. Dios sabe lo que está haciendo, aun cuando tú no tengas ni idea. ¿Y por qué estoy pasando por esto? Dios sabe lo que está haciendo. Ahora, ¿en dónde encontramos a Cristo en el libro de Ruth? ¿En dónde lo encontramos? Es el pariente redentor, hermano, representado por vos, quien estuvo dispuesto a redimir tanto la tierra como a la mujer que amó. ¿Se acuerda que dijimos en una de las presentaciones que vos es tipo de Jesucristo, ¿verdad? Porque así como vos redimió a Ruth y a Noemí, el Señor Jesucristo nos redimió a nosotros. O sea que encontramos a Cristo en el libro de Ruth representado en vos. Hermanos, en el Antiguo Testamento, el pariente redentor tenía que cumplir con 3 requerimientos. Primero, él necesitaba calificar para poder redimir. Segundo, él necesitaba estar apto para redimir. Y tercero, tenía que estar dispuesto a redimir. Entonces, lo que vos hizo de forma pequeña, por decir así, Jesús lo hizo de una forma grande. O sea, lo que vos hizo solamente con Noemí y con Ruth, el Señor Jesús lo hizo, pero con todos nosotros. Él estaba calificado por virtud de su encarnación, Él era apto por virtud de su deidad, y Él probó su disposición por su muerte en la cruz. Hermanos, Mateo 1 nos dice que Jesucristo tenía raíces, y eso es algo importante. Voy a repetir esto. Mateo 1 nos dice que Jesucristo tenía raíces. Él tenía un árbol familiar. Él no solamente cayó del cielo, Él no apareció mágicamente en la escena, sino que en el momento perfecto Jesús nació en Belén. Ahora añadimos Ruth capítulo 4 a Mateo 1 y podemos empezar a ver la gran fotografía. Dije, hermanos, que Mateo repite la genealogía de Ruth 4. Es verdad, pero Mateo hace 2 adiciones que Ruth omite, o sea que no mete ahí. Fíjense lo que dice en Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Boz. Si se fijan, en Ruth dice Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, pero aquí fíjense lo que dice: Salmón engendró de Rahab a Ruth, Boz engendró de Ruth a Obed. O sea, Mateo, hermanos, adhiere los nombres de 2 mujeres involucradas: Rahab, la ramera, y Ruth, la moabita. ¿Por qué hace eso, hermanos? Bueno, los judíos ordinariamente no ponían mujeres en una genealogía. O sea, el escritor de Ruth no consideró adecuado añadirles. Entonces, ¿qué pasó en Mateo 1? Deberíamos notar que Tamar es mencionada también en el verso 3 y también está Betsabé,
quien es llamada, ¿verdad? No está el nombre, pero es llamada mujer de Urías, ahí en el verso 6 de Mateo 1. Fíjense, todas estas 4 mujeres, Rahab, Tamar, Betsabé y Ruth, son personas, podríamos pensar, ¿verdad?, que no deberían estar ahí. De las 4 mujeres, solo Ruth modeló un carácter ejemplar. Pero Mateo, hermanos, quiere mostrar que nuestro Señor vino de un trasfondo muy humano. O sea, en otras palabras, para algunos su trasfondo no es como motivo de orgullo, ¿verdad? El trasfondo del Señor Jesús. Pero Jesús no estaba avergonzado de venir de un árbol familiar tan imperfecto. Un árbol familiar que incluye a una prostituta y a una mujer de una nación fundada sobre un incesto. O sea, Rahab, ¿verdad?, que es la prostituta, y esta Ruth, que proviene de una nación fundada sobre un incesto. O sea, que ¿se acuerdan que Moab surgió o vino de la relación entre Lot y una de sus hijas? Hermano, la gracia de Dios brilla a través de lo oscuro del pecado humano, al escoger a hombres y mujeres imperfectos, y en este caso, hermanos, colocarlos en el árbol familiar de Jesús. Hermanos, muchas personas tienen muchos problemas en relacionarse con Jesús, porque piensan que piensan de Él como alguien que no se preocupa por ellos, o sea, por su trasfondo. Hay mucha gente que dice, es que yo no soy digno de que Dios me mire, ¿verdad? Porque miren cómo he vivido, de dónde salí, cómo ha sido mi vida. O sea, como que no soy digno. Pero hermanos, esta genealogía en la Biblia nos deja saber que Jesús tiene un trasfondo muy parecido al de muchas personas. Quizás si tú estás pensando que tu trasfondo es tal vez hasta vergonzoso, bueno, pues así es el trasfondo del Señor Jesús. Pues digo que esos versículos son muy importantes para nosotros. Él se llamó a sí mismo amigo de pecadores, ¿se acuerdan? Y se juntó con toda clase de personas. O sea, Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Él lo hizo para poder redimirnos. Entonces, para terminar, déjenme decirles lo siguiente. No importa cuál sea tu pasado, no importa lo que tú hayas hecho, Jesús puede darte un futuro que ni te imaginas siquiera. No importa lo que hayas pasado, Jesús, esta mujer nunca se imaginó, ¿verdad?, lo que iba a pasar. Y otra vez, ahí tenemos a Rahab, tenemos a Jezabel, tenemos toda esta gente que realmente su pasado no tenía, excepto Ruth, ¿verdad? Bueno, su pasado era una moabita, ¿verdad? Y era de noble carácter y todo, pero ni siquiera se imaginaba o nunca se imaginó dónde iba a terminar. Entonces, con eso a la vista, hermanos, nosotros terminamos nuestro viaje a través del libro de Ruth. De estos milagros ordinarios, Dios preparó el camino para que Ruth entrara en el árbol familiar de Jesús. Fíjense, hermanos, la historia de Jesús empieza donde la de ella termina, en Belén. O sea, ahí empieza la historia de Jesús y es a donde termina la de Ruth. Ahora podemos ver claramente cómo Dios teje el final felices para siempre. O sea que realmente eso es el final de ellos, ¿verdad? Así que quiero decirte en esta noche, si tú eres hijo de Dios, anímate. No importa qué tan difícil haya sido tu jornada, Dios ha prometido un eterno final feliz para sus hijos. No importa lo que hayas pasado tal vez en el pasado. Nosotros, yo he dicho muchas veces, ¿verdad?, de que a veces vemos a la gente en la iglesia y vemos su rostro, ¿verdad?, fuera,
pero no sabemos lo que ellos pasaron. No sabemos de los dolores, de las tristezas, de los quebrantos que han pasado. Y a veces solamente vemos un rostro sonriente, pero siempre hemos dicho que detrás de cada persona hay una historia, ¿verdad? Hay una historia, hay una situación. No sabemos qué tanto han pasado. Pero otra vez, no importa qué tan difícil haya sido tu jornada, Dios ha prometido un eterno final feliz para sus hijos. Así que si tú conoces a Jesús, déjame decirte lo siguiente: si tú conoces a Jesús, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. O sea que si tú conoces, no importa la situación que esté pasando ahora, pero si tú conoces a Jesús, debes de entender eso. Lo mejor está por venir. Hermanos, qué interesante, ¿verdad? Este libro. Hay muchas cosas que uno, como dije hace un principio, ni se imagina, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, habla de muchas maneras. Y tal vez en esta noche tú has venido acá y a lo mejor por situaciones que te han pasado, ahorita estamos ya casi por terminar este año, y cuando tú haces un recuento, tal vez dices, bueno, a mí en el año tal vez no me fue como yo quisiera o hubiera querido que me fuera. Otros dicen, no, me fue muy bien. Pero que si alguien diga, no, a mí no fue tan bien, ¿qué será? ¿Qué irá a ser de mi vida el año que viene? ¿Cómo me irá a tratar la vida? ¿O cómo iré a terminar? ¿Alguna vez te has preguntado, bueno, cómo iré a terminar yo? Bueno, otra vez quiero decirte, si tú eres hijo de Dios, Dios ha prometido un final feliz para sus hijos. Entonces no tenemos nada de qué preocuparnos, sencillamente tenemos que continuar en el camino del Señor. Tenemos que ser fieles a Dios. Y hermanos, un día vamos a ver, si todavía no hemos visto eso, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, la bendición de Dios sobre nuestra vida. Vamos a ver cumplido nuestros sueños. Dios, hermanos, es un Dios tan hermoso, tan maravilloso. Y así como Dios obró a través de este libro para llevar de la tragedia, ¿verdad?, al gozo a una mujer llamada Noemí y a otra mujer llamada Ruth, y que entrara al final en la genealogía del Señor Jesús, Dios puede hacer grandes cosas, porque Dios sigue siendo el mismo y sigue haciendo grandes cosas para nosotros. Una vez más quiero repetir esto: si tú conoces a Jesús, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Y así es como terminamos, hermanos, este estudio en el libro de Ruth. Pónganse de pie, vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por todo, Señor, lo que tú nos has mostrado a través de estas semanas, al escudriñar, Señor, tu palabra en este libro tan especial, Señor. Gracias. Toda tu palabra, Señor, es especial. Pero gracias especialmente, Señor, por este libro. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche, Dios mío. Que estas palabras, Señor, que este final del libro de Ruth sirva para animarnos, Señor, a seguir adelante. Que sirva, Señor, para darnos un nuevo empuje, para no desanimarnos, Señor, en el camino. Dios mío, tú sabes lo que estás haciendo. Aunque tal vez no te veamos, pero tú estás orquestando todas las cosas. Y al final, tú, Dios mío, eres el que nos dará un final feliz. Gracias, Padre, porque nuestra vida está en tus manos. Gracias porque te hemos conocido. Gracias porque, Señor, te amamos, porque tú nos amas también. Gracias, gracias. Y hemos puesto, Señor, nuestra vida en tus manos. Gracias, Señor. No temeremos, Dios mío. No sabemos qué es lo que va a acontecer en el año que viene, que ya está próximo a llegar. Pero como hemos dicho siempre, tú ya estás ahí, Señor. Hay situaciones, Señor,
hay citas con el doctor, hay situaciones que vienen a nuestra vida, de algunos hermanos aquí, pero tú ya estás ahí, Señor, y tú te encargarás de todas las cosas, Padre, porque tú lo has hecho en el pasado. Entonces, por lo tanto, Señor, tú vas a tener cuidado de nosotros en el futuro también. Gracias, gracias. Señor, gracias te damos una vez más, Señor, por este precioso libro. Gracias, Señor, gracias. Dios mío, bendice a tu pueblo. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en ti, a confiar en ti, Señor, y a seguir adelante. Una vez más te pido por mis hermanos, Señor, que no estuvieron en esta noche. Guárdalos, cuídalos, protéjalos. Ellos van a ver después tal vez esta predicación. Toca sus vidas, también sus corazones. Y gracias por todo, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Te glorificamos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo, Señor. Gracias, gracias. Ahora, Señor, a salir de este lugar, llévanos con bien. Guárdanos, Señor, el día de mañana tenemos una actividad. Bendícenos, Señor, este domingo también, que podamos estar en tu casa. Obra, Dios mío, esa actividad que vamos a tener también el domingo. Y gracias una vez más por todo, Señor. Llévanos con bien, Señor. Gracias. En Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Amén.